José Miguel Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, José Luis. Bienvenido. Encantado de volver a estar con vosotros. Otro lunes más. Para nosotros es estupendo que podamos mantener este diálogo con un letrado, con un abogado de prestigio que nos ilustra sobre temas diversos que pueden ocurrirle a cualquiera en el día a día, ¿no? En lo cotidiano, y que tienen que ver, pues eso, con el mundo de la legalidad, con el mundo de la justicia y con todas estas cosas y en algunos casos conceptos que a la mayoría de nosotros nos cuesta hasta en fin, entender de inicio, ¿no? Bueno, decir de prestigio yo creo que es exagerar bastante. Lo que sí que trato es de hacer comprensible el derecho para la gente que nos escucha, para ti, incluso para mí mismo, que hay veces que manejamos una serie de términos que resultan bastante complicados para la gente de a pie e incluso para muchos juristas. Bueno, vamos a intentar, como hacemos cada semana, tratar de deshilachar un poco esta maraña de hilos, a ver con lo que nos encontramos. Perfecto. Pues dentro del mundo jurídico en el que nos adentramos en los próximos minutos en Radio Internacional, hoy trataremos un tema que además, pues sí, está pues muy pegado a lo que nos puede... Cualquier cosa le puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero desde luego los delitos contra la seguridad del tráfico son muy comunes cada vez más, me imagino. Sí, sí. Y es algo que efectivamente nos atañe a todos, ¿no? Nos interesan a todos, ya seamos conductores o peatones. Sí. Yo creo que nos comporta a todos por lo que iremos viendo a continuación, porque son hechos que cualquier persona puede sufrir o puede cometer, ya sea desde el punto de vista del sujeto activo del delito o como víctima o perjudicado. Ahora veremos. ¿Qué podemos decir? Pues que las normas de circulación en España regulan los derechos, libertades y sobre todo los deberes y prohibiciones de todo conductor. Vivimos en un estado de derecho, estamos acostumbrados a escuchar que todo el mundo tiene derecho a cualquier cosa, pero nos olvidamos que como contrapartida a esos derechos, pues existen deberes, existen prohibiciones y existen obligaciones a las que nos tenemos que sujetar. El buen estado de un vehículo, la correcta iluminación de la vía, el asfaltado de una calzada, la anchura de los arcenes, la capacitación del conductor, así como la actitud del mismo ante la conducción, se encuentran regulados en una cantidad de leyes enorme en este país y reglamentos que tratan de ordenar una red viaria y un parque móvil cada vez más extenso. Tenemos decenas de millones de vehículos en España y no solo aquí, sino pues en el famoso Paso del Estrecho, gente que viene desde el extranjero en vacaciones. Todo eso hay que regularlo desde el punto de vista del conductor, los permisos, el propio vehículo, absolutamente todo tiene que tener una regulación, pues para que no vivamos en un caos como las imágenes que podemos ver en la India o en el sur de Italia, en la zona de Nápoles. Se ven en YouTube muchas veces vídeos de unas melés de coches, de atropellos, de un caos y una anarquía. Pues lo que tratan esta profusión enorme de leyes y reglamentos es de evitar esa anarquía al volante, porque un coche mal llevado se puede convertir potencialmente en un arma. Vamos a aprovechar lo bueno que tienen los vehículos, lo bueno que tienen los conductores, el poder facilitar la comunicación y el transporte de las personas, tratando de evitar esas consecuencias perniciosas que puede traer la conducción. Y hoy nos vamos a centrar en esa respuesta más grave que hace el legislador a las actitudes o a los comportamientos, digamos, más gravosos o más perniciosos, tanto para el resto de conductores como para nosotros mismos y el resto de usuarios de la vía. ¿Dónde se encuentran regulados los delitos contra la seguridad del tráfico? Vale, pues como cada semana, muy fácil, nos vamos al Código Penal, el librito este que hablamos que es bastante corto, que tiene solo 600 y pico artículos, y es el librito, la norma que recoge las conductas sancionables, así como los castigos previstos y el hecho reprobable. ¿Qué artículos? Pues si alguien nos está escuchando y tiene internet delante o tiene un código penal en papel, modificado en el 1 de julio del año 2015, tiene que estar actualizado, nos vamos a los artículos 379 a 385 ter. Son 6-7 artículos apenas, pero ahora veremos que regulan bastantes comportamientos y bastantes consecuencias. Sabemos que existen multas, por ejemplo, por saltarse un stop o circular a velocidad inadecuada. ¿Cuáles son los distintos delitos contra la seguridad del tráfico? Vale, pues como te digo, son 6-7 delitos apenas que se clasifican en 3 grandes bloques. El primero de ellos, la circulación excediendo los límites máximos de velocidad previstos para la vía, es decir, correr de más.
Si bien el Reglamento General de Circulación, como norma administrativa, a diferencia del Código Penal, prevé multas por exceder los límites de velocidad, el legislador, desde hace ahora unos 10 años aproximadamente, y como respuesta a un gran número de fallecidos en accidentes de circulación, tanto a finales del siglo XX, fíjate que lejos nos parece que queda el siglo XX, pues no hace ni 20 años, como a principios del siglo XXI, decidió incluir delitos autónomos que serán cometidos si el infractor incurre en los siguientes comportamientos. ¿Qué es lo que nos dice el Código Penal? Conducir es delito contra la seguridad del tráfico, es decir, si nos creemos Fernando Alonso o Michael Schumacher, puede ser que cometamos un delito en estos casos. Es delito conducir un vehículo a motor o ciclomotor, nada dice de las bicicletas eléctricas, no son consideradas vehículo a motor, a una velocidad superior a 60 km por hora en vía urbana u 80 km por hora en vía interurbana, a la máxima permitida reglamentariamente. Vamos a poner un ejemplo. Mi amigo Gonzalo sale un fin de semana de fiesta, es un chaval muy majo, pero bueno, bastante tímido a la hora de ligar, y liga con una chica espampanante. Él tiene un BMW M3 descapotable precioso, y dice, bueno, pues para impresionarla vamos a ir por la Castellana saliendo quemando rueda, y me voy a ir desde Atocha hasta Plaza de Castilla a ver si consigo hacerlo en 30 segundos. Y de repente, flash, un radar que le pilla 140. Bueno, pues mi amigo Gonzalo debería de saber que a partir de 110 kilómetros por hora, perdón, a partir de 111 kilómetros por hora, aplicando unos márgenes que tienen los propios radares, podría estar cometiendo un delito contra la seguridad del tráfico, aparte de, bueno, pues los riesgos inherentes en una zona urbana a partir de 110 kilómetros por hora, que es una velocidad bastante alta, de poder llevarse a alguien por delante, de que haya una mancha de aceite, cualquier cosa. Bueno, pues solo por el mero hecho, aunque no haya un accidente, ya está cometiendo un delito contra la seguridad del tráfico. Mi amigo José Luis, por ejemplo. Hay que recordar que dentro de las ciudades no se puede circular a más de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora sería el límite máximo absoluto, pero nos encontramos incluso limitaciones en zonas residenciales o con colegios o centros de mayores de 10 kilómetros por hora, 10 y 20 kilómetros por hora. Bueno, hablábamos de vías urbanas. Nos vamos a las vías interurbanas. Mi amigo José Luis, que hace 70.000 kilómetros al año con el coche, tenía esta mañana una reunión en Valencia, a mediodía en Madrid y por la tarde en Murcia. La única manera de llegar en algunas ocasiones es incumpliendo los límites máximos de velocidad previstos para la vía. Pero hete tú aquí que, bueno, pues una de las reuniones se alarga mucho entre Madrid y Valencia, mucho. Tengo que estar en 2 horas. ¿Cómo lo hago? Poniéndome a 210, 220 kilómetros por hora en la vía. Bueno, pues mi amigo José Luis debería de saber que con su coche, si le caza algún radar, bueno, si no le caza también estaría cometiendo el delito si pasa de 201 kilómetros por hora en una autopista, por ejemplo, en una autovía que tiene un límite máximo de velocidad de 120 kilómetros por hora. Todo lo que sea superar en más de 80 kilómetros por hora esa velocidad máxima es cometer un delito. Puede ser que tengamos buena suerte y no nos pillen, o bueno, pues puede ser que en ese caso haya un radar que no hayamos visto, y que, bueno, pues por correr somos delincuentes, fíjate la palabra. Es decir, nos estamos arriesgando a cometer un delito, a tener antecedentes penales y en función de qué circunstancias incluso ingresar en prisión. Lo más normal es que nos quiten el permiso de conducir durante un tiempo, de 1 a 4 años, pero podríamos llegar a ingresar en prisión si somos reincidentes, si existen otro tipo de consecuencias, lo que sea. Las velocidades máximas para la vía, es cierto, yo personalmente considero que son muy bajas. Tenemos las mismas velocidades máximas que hace 40 años con unos vehículos que tecnológicamente nada que ver. Están a años luz. Pero bueno, quizá nuestro propio comportamiento, nuestra educación no esté tan a años luz en positivo o esté a años luz en negativo de lo que podrían ser nuestros padres o nuestros abuelos conduciendo. Yo personalmente abogo por un aumento paulatino de las velocidades máximas, pero siempre y cuando seamos conscientes de cuáles son esas condiciones de la vía, que nosotros nos encontremos perfectamente descansados. Bueno, hay una serie de autopistas, de tramos de carretera en Alemania, las Autobahn, que no tienen limitación de velocidad, siempre que haga un sol como el que hace hoy, siempre que no haya obras, que no haya atascos, porque en ese caso, si hubiera alguna circunstancia que limite esa libertad,
automáticamente la gente desde un punto de vista cívico debería de saber en Alemania, y así se cumple en la mayoría de las ocasiones, que los límites se tienen que adecuar a las circunstancias de la vía. En España igual. Son muy respetuosos en Alemania, yo que transito mucho por ese país, son muy respetuosos con las leyes en general y en particular con las normas de tráfico y con las señales de tráfico, vamos, tienen absoluto, ¿cómo diría? Pues sí, un respeto a la norma, no se plantea. Pero vamos, total, o sea, es una cosa, porque de repente puedes ir a 200 y no pasa nada porque no hay límite de velocidad, pero en el momento en que aparece una señal que indica que hay que reducir la velocidad a 70, se reduce, pero vamos, de una forma total y absoluta. Efectivamente. Además, en España tenemos la suerte de tener un muy buen clima. Hay un número de circuitos de velocidad bastante importante. Tú ya sabes que yo, aparte de dedicarme a la abogacía, me dedico a pues cuestiones de circuito, de conducción deportiva, y creo que si alguien de verdad desea pues soltar adrenalina o ver cuáles son los límites tanto de piloto como de máquina, pues hay muchísimos días en muchísimos circuitos en los que uno en condiciones de seguridad puede disfrutar de esa conducción deportiva. No pongamos en riesgo al resto de usuarios de la vía. También, ni a nosotros mismos. Efectivamente. También hay muchas veces que hay gente corriendo con el vehículo pues fuera de punto o no en las mejores condiciones, con neumáticos que están pasados, con niveles bajos de aceite, sin pastillas de freno. Todo eso es una cuestión que hay que tener en cuenta, ya fuera de este delito recogido en el artículo 379.2 del Código Penal. Pues yo creo que por nuestra propia seguridad hay que tener en condiciones el vehículo, y nosotros mismos tenemos que estar en condiciones para la práctica de la conducción, que no deja de ser una actividad de riesgo. ¿Y si uno circula a una velocidad adecuada, cumpliendo con las normas de tráfico, pero bajo los efectos del alcohol o las drogas? Bien, pues hemos hablado de ese primer bloque, que era exceder la velocidad máxima en X kilómetros por hora, y nos vamos al segundo grupo de delitos contra la seguridad del tráfico, que es muy común. Yo te diría que el 25, 30, 40% de los juicios rápidos que se celebran en este país, desafortunadamente pues tenemos una cultura del alcohol bastante desarrollada, y mezclar alcohol y volante, pues desafortunadamente trae consecuencias negativas. Y creo que cada vez se hace menos en comparación con lo que se hacía antaño. Afortunadamente. Pero sigue siendo demasiado. Te decía lo de nuestros padres y nuestros abuelos. Ellos, yo creo que no podían concebir, no tenían en la cabeza el conducir con un par de chatos de vino, con una copa, y no conducir, porque pues no había esa conciencia colectiva, aparte de que el parque móvil era infinitamente inferior. Se trata, estos delitos, decías, que voy bajo la influencia de. No tienes por qué ir bajo la influencia de. Basta con haber consumido y dar unas tasas que ahora veremos con carácter objetivo. Yo puedo ser Fernando Alonso, ir perfectamente, pero dar más de, en este caso, 0,60 miligramos por litro o en una tasa de alcohol de aire expirado, o 1,2 gramos por litro de sangre. Cuando nos paran en un control preventivo por haber tenido un accidente, o pues porque da la casualidad de que nos han parado, y soplamos, si damos más de 0,6, que sepamos que estamos cometiendo un delito contra la seguridad del tráfico. Pero no solo tenemos este índice objetivo. Voy a volver a poner el ejemplo de mi amigo Gonzalo, que cuando salga aquí me breará llamadas y me insultará. Tú imagínate que le hemos convencido para que el viernes, pues con esta chica tan despampanante no la trate de sorprender corriendo por la Castellana, se lo pasen bien, se tome 2 o 3 copitas, y a la hora de llevársela al hotel, pues la policía municipal le da en alto y da 0,59. Pues Gonzalo puede estar muy contento de decir, pues no he cometido un delito. Depende. Si la policía percibe en mi amigo Gonzalo, en su diligencia de síntomas, habla pastosa, un habla repetitivo, un habla balbuceante, los ojos vidriosos, halitosis etílica, un andar de ambulante, es decir, que se objetive de alguna manera que se encuentra bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o de algún tipo de estupefacientes, ya sea cocaína, drogas de diseño, relajantes, lo que sea, mi amigo Gonzalo podría estar cometiendo un delito contra la seguridad del tráfico, insisto, aunque dé menos de 0,60 miligramos por litro de aire
expirado. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque hay mucha gente que lleva alcoholímetros portátiles y va intentando rayar ahí al límite. Bueno, yo doy con 0,5. Bueno, con 0,5 sabemos que nos pueden sancionar desde el punto de vista administrativo, pero hemos de tener también un poco de conciencia para darnos cuenta de cuál es nuestro estado y si nos encontramos en condiciones para conducir, o es mejor que bueno, pues nos estemos dando un paseo un par de horas o nos echemos directamente a dormir al coche. Más vale perder, había un anuncio que decía que más vale perder 2 horas en la vida que la vida en 2 horas. Yo ahí estoy absolutamente de acuerdo. Evidentemente. Que no nos la vayamos jugando con los alcoholímetros y que veamos de la misma manera esa conciencia para que como conductores, bueno, nos encontremos en condiciones. Volvemos a lo mismo de antes. ¿Nos van a retirar el carné si damos más de 0,60 o si la diligencia de síntomas es positiva? A mí la experiencia con este tipo de delitos me dice que el cliente, bueno, pues es de un estrato social de todo tipo. Hay cliente de un tipo social más bajo, un cliente de tipo social más alto. No suele darse en otros tipos de delitos. Y el cliente que de un tipo social más alto, que tiene más dinero, te dice, yo pago lo que tenga que pagar, no tengo ningún inconveniente, pero que no me retiren el carné. Pues claro, lo siento, querido mío, haberlo pensado antes. A usted le van a retirar el carné porque el Código Penal, en su artículo 379.2, así lo prevé. De 1 a 4 años nos lo van a retirar. Claro. Si la retirada del permiso de conducir es superior a 2 años, perdemos la vigencia del permiso para siempre. Es decir, nos lo tendríamos que volver a sacar, el carné de conducir. Mucho cuidado con eso. ¿Y qué ocurre si conduzco habiendo sido condenado a la retirada del permiso de conducir o no me quedan puntos en el carnet? No me lo digas ahora. Respóndeme si eres tan amable, por favor. En 5 minutos, tras el boletín de noticias, actualizamos la información en este punto horario en el que nos encontramos. Son las 7 de la tarde, 6 en Canarias. Y después continuamos charlando con José Miguel Serrano, nuestro abogado de cabecera. Hasta ahora mismo. Hasta ahora. Estás escuchando El Contador con José Luis Benejam. Estás escuchando El Contador con José Luis Benejam. Y continuamos con nuestro abogado de cabecera, con José Miguel Serrano, hablando de los delitos que tienen que ver con el tráfico, ¿verdad? Tanto cuando somos conductores como cuando de repente somos peatones, porque siendo peatones también podemos incurrir en algún delito que tiene que ver con esto, ¿no? Lo veremos al final. Un peatón también puede cometer un delito de este tipo y, bueno, pues como decimos, incluso dar con sus huesos en la cárcel no es lo deseable, pero está legalmente previsto. Bueno, yo antes del boletín de noticias de las 7 de la tarde, 6 en Canarias, te hacía una pregunta. Era la siguiente. ¿Y qué ocurre si conduzco habiendo sido condenado a la retirada del permiso de conducir o no me quedan puntos ya en el carnet? Bueno. ¿Qué ocurre? Pues mucho cuidado, porque conducir sin carnet de conducir o habiendo perdido todos los puntos es otro delito. Es ese tercer grupo de delitos, penado con cárcel, previsto en el artículo 384 del Código Penal. Fíjate si es serio que está penado con cárcel. Podemos caer en prisión por conducir sin puntos. Dentro de este segundo grupo de delitos, ¿qué podemos encontrar? Que el artículo 383 nos dice que el conductor que sea requerido para someterse a la prueba de alcoholemia y se niegue, comete igualmente un delito. Con lo cual nos podemos encontrar aquí con un popurrí maravilloso. Por ejemplo, mi amigo Marc. Yo con mi amigo Marc y otro grupo de amigos quedamos todos los jueves por la noche en un sitio que no se puede desvelar, no vaya a ser que vengan un montón de fans y nos acosen. Y luego, bueno, a micrófono cerrado tenemos que hablar de esto, ¿eh? Tú imagínate que por ahí le da por pasar a la policía de vez en cuando y, bueno, pues a alguien le da por coger las rotondas de lado, saltarse semáforos, meterse en dirección contraria, lo que sea, y llega la policía, se pone a multarnos, multas administrativas. La suma de todos los puntos supone que nos quedamos, de todas las multas supone que nos quedamos sin puntos y llegamos a la semana siguiente sin puntos y llegamos conduciendo. Bueno, pues nos puede tocar el premio gordo si la policía nos vuelve a parar y conducimos sin puntos. Que sepa mi amigo Marc que podría estar cometiendo un delito. Lo que te decía, el negarse a soplar, negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia. Mi amigo Jorge, lo mismo, salimos un fin de semana de fiesta, cenamos, después de la cena todos sabemos que vamos bien, porque a lo mejor nos hemos bebido una caña o no hemos bebido alcohol, pero por aquello de hacer la gracia nos negamos a soplar.
Bueno, pues que sepan todos los oyentes que podemos estar que cometemos un delito autónomo y que luego nos podemos encontrar con que además la policía en este caso nos impute un segundo delito si considera que en base a los síntomas que nosotros podamos mostrar al exterior, bueno, pues podamos conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas u otro tipo de estupefacientes. ¿Qué ocurre con los conocidos kamikazes? En este caso, aunque el infractor no conduzca bajo la influencia de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, cumpla perfectamente con todas las normas de velocidad, sople cuando le paren. Nos encontramos, por ejemplo, en situaciones en las que el conductor se mete en una autovía en dirección contraria. Afortunadamente, cada vez se ven menos este tipo de situaciones porque, bueno, las vías están cada vez mejor señalizadas. Pero puede ocurrir, mucha gente que se ha metido en dirección contraria. Esto es lo que el Código Penal considera como los delitos de mayor gravedad, porque se pone en riesgo la integridad física del resto de usuarios de la vía ya de manera directa, de manera objetiva y de manera clara. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 380 del Código Penal? Decíamos que antes que eran del 379 al 384 ter. Nos dice que quien conduzca un vehículo a motor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o integridad de las personas será castigado con la pena de prisión, volvemos a esa pena de prisión, de 6 meses a 2 años y la privación del derecho a conducir de 1 a 6 años. Asimismo, y en caso de resultado lesivo, bueno, pues vamos en dirección contraria, tenemos la mala suerte o la persona que se cruza con nosotros tiene la mala suerte de encontrarnos, pues un accidente de tráfico que puede acabar incluso con el fallecimiento de los ocupantes del otro vehículo. Si fallezco yo, que soy el que va en dirección contraria, pues bueno, me lo he estado buscando, entre comillas, porque también se dan muchas circunstancias, muchos casos de gente mayor, muy mayor, que ya no se encuentra en condiciones para conducir, que se equivoca en un cruce y nos lo encontramos mucho, gente sobre todo mayor de 80, 85 años conduciendo, pasan los psicotécnicos de aquella manera y se meten en dirección contraria y provocan este tipo de daños. Bueno, pues si alguien se mete en dirección contraria de manera dolosa, es decir, de manera consciente y provoca el resultado lesivo, aparte... Sí, porque otra cosa es cuando te metes en dirección contraria por una equivocación, por un error y bueno, nadie está libre de cometer errores. De alguna manera que efectivamente nosotros hemos puesto todos los cuidados para evitar meternos en dirección contraria. Ahora, micrófono cerrado, me decías, yo me paso la vida conduciendo. Tú tienes conciencia de haberte metido en dirección contraria en carretera, no te hablo en ciudad. Es decir, poniendo en cierto riesgo la vida de las personas. Es muy difícil meterse en dirección contraria en una carretera. Es muy difícil, sí. Es prácticamente imposible. Bueno, a mí no me ha pasado nunca, la verdad, claro. A mí particularmente, pero bueno. Claro, y probablemente con el 99,99% de la gente que hables tampoco le haya ocurrido nunca, con lo cual es prácticamente imposible meterse en dirección contraria. Digamos que tendría que estar o buscado o casi que nos dé un poco igual, como puede ocurrir. Gente con depresión, a mí en el despacho me ha llegado incluso gente que acaba de sufrir una ruptura amorosa, que no ha sabido superarla y que piensa que de esa manera va a poner fin a su vida. Bueno, pues ya, el problema es que pones fin a tu vida y también a la de otras personas que no tienen nada que ver con tu ruptura. Efectivamente, a la de muchos otros. Más o menos estos 3 bloques son a grandes rasgos, los 6, 7 delitos que te comentaba, 6, 7 artículos contra la seguridad del tráfico. Como decimos otras semanas, nosotros, los abogados, estamos para tratar de minimizar las consecuencias o si efectivamente uno no es culpable, bueno, pues tratar de que los juzgados fallen a su favor. ¿Qué ocurre? Que en este tipo de delitos, como te comentaba, el superar la velocidad, salvo que el radar no esté homologado, que esté roto, superar los índices de alcoholemia, salvo que el etilómetro no esté homologado o esté roto, que puede ocurrir, pues es muy complicado demostrar la inocencia de alguien que va borracho, que se ha metido en dirección contraria, que va mucho más rápido de lo que las normas le permiten. En este caso, los abogados estamos también para ayudar al cliente, pero a mí me gustaría, de verdad, que no llegase nadie, ni a mi despacho, ni a ninguno con este tipo de situaciones, por lo que tú decías antes, claro. Porque adquiramos una conciencia de buenos conductores y no sea necesario ni siquiera que el Código Penal prevea este tipo de delitos. Pues eso es un tema muy interesante al que sin duda le tendremos que seguir la pista, ¿no? Tendremos que seguir sacándole punta en próximas oportunidades. Cuando quieras, aquí encantado de contar este tipo de cosas y otras más que os interesen. Por cierto, me interesa saber cuál es tu preferencia musical. Mi preferencia musical. ¿Cuál es el género musical que más te llama la atención?